delitos que son conexos con crímenes a testigos, fraude procesal. No está. Supuesto a toda la audiencia que nos sigue. Buenos días, se presenta Reinaldo. Se presenta María Lourdes Hernández Mingiola, cuyos datos de identificación y ubicación Jaime Durán, nominada de... Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, son las 8:54 de la mañana del... Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, son las 8:54 de la mañana del día sábado 10 de octubre del año 2020, el Juzgado 30 Penal Municipal, Conclusión de Control de Garantías de Bogotá, reanuda e instala nuevamente audiencia preliminar de solicitud innominada de libertad bajo el radicado 11-00160-00102-2020-00276. Para verificar la presencia de las partes necesarias para la realización de esta diligencia, se presentan, por favor, en primer lugar, señor fiscal. Muchas gracias, señora juez. Respetuoso y cordial saludo para todos los presentes. Soy Gabriel Jaime Durán, fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, cuyos datos de identificación y ubicación ya han sido expuestos en esta diligencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Representante del Ministerio Público. Gracias, señora jueza. Saludo respetuoso para usted, partes e intervinientes, personal técnico. Se presenta María Lourdes Hernández Mingiola, Procuradora Cuarta Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Reinaldo Montalva, apoderado de víctima. Su señoría, buenos días. Se presenta Reinaldo Villalba Vargas, funjo como apoderado del senador Iván Cepeda Castro, que tiene en esta actuación su calidad de víctima. Un saludo respetuoso a usted y su equipo, lo mismo que a los demás presentes en esta audiencia, sujetos procesales e intervinientes, y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue por vía virtual. Muchas gracias. Mis datos están y reposan ya en actuación procesal. ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, doctor Villalba. Congelada la imagen. Sí. Muy buenos días, su señoría. Un saludo muy cordial y también un saludo muy respetuoso a todas las personas presentes en esta audiencia. Mi nombre es Iván Cepeda Castro, soy... Sí, lo estoy escuchando. Decía que mi nombre es Iván Cepeda Castro, senador de la República. Presento un saludo muy cordial y muy respetuoso. Mis datos ya están consignados en esta audiencia. Audiencia, el doctor Eduardo Montealegre, se presenta, por favor, y candidato sustituto. Eduardo Montealegre actuó como víctima de los delitos que se le imputan a Álvaro Uribe por soborno a testigos, fraude procesal, delitos conexos con crímenes de guerra y de lesa humanidad. En esa calidad actuó, señora juez. Actuó como Eduardo Montealegre, actuó como víctima de los delitos que se imputan a Álvaro Uribe, de fraude procesal, soborno a testigos, delitos que son conexos con crímenes de guerra y de lesa humanidad. Señoría, esto no está aquí investigando este radicado. El señor Montealegre quiere sabotear esta audiencia, por lo visto. Yo creo que está equivocado el radicado. Permítanme un segundo, por favor. Estamos haciendo apenas la presentación de las partes. Vamos a avanzar de la mejor manera posible. Por favor, doctor Jorge Perdomo, presentación. Apoderado, para los demás intervinientes, por lo tanto. Todo muy respetuoso a usted, a todas las que son principales. Primero que todo, un respetuoso saludo a usted como presidente de esta audiencia, a la señora procuradora,
extiendo mis respetuosos saludos, señor fiscal, señores representantes de víctimas, doctor Granados, señores presidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Lombana, de audiencia. Presenta, por favor. Álvaro Uribe Vélez, identificado como aparece en las anteriores etapas de esta audiencia. Recibo notificaciones en la oficina de los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana. Muchas gracias, respetada jueza. Audiencia preliminar. Principios, ritos y garantías que deben ser observados en el marco de la Ley 906 de 2004, ahora aplicable, de acuerdo con esa determinación adoptada. Así las cosas, bajo esas consideraciones juntadas por parte de esta funcionaria judicial, estima que no es posible ni constitucionalmente admisible equiparar los actos de indagatoria al de formulación de imputación que debe tener lugar en la Ley 906 de 2000 y que se instituye como el acto medular para permitir la construcción de esos demás, se insiste, actos jurisdiccionales sucesivos que se integran al debido proceso. Además, porque no puede desconocerse esa naturaleza y las implicaciones que en cambio de la indagatoria también tiene la audiencia de formulación de imputación, en punto de la activación estricta de los términos procesales propiamente dichos, en la interrupción del término de prescripción y la presentación del posterior escrito de acusación si es que él se considera necesario, atendida a la necesidad de predicar esa congruencia fáctica durante todo el proceso. Más allá de lo anterior, aun cuando se han presentado, y así se explicó, razones de peso y razones suficientes para entender que sin imputación no puede existir medida, y ello tendría la connatural implicación sobre la necesidad de restablecer ese derecho fundamental afectado en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, quiero presentar también argumentos adicionales y postulaciones adicionales que permiten reforzar constitucionalmente y desde la función de juez de garantías esa conclusión específica. Y ella está dada porque aún, o esas razones están dadas porque aún, si en gracia de discusión pudiera aceptarse que esos actos se equiparan, las sustanciales e innegables diferencias que existen entre la definición de situación jurídica y la imposición de medidas de aseguramiento que tiene lugar en la Ley 906 de 2004 lo impide. En este caso, debe destacarse mínimamente, sé que es un aspecto manejado inclusive de mejor manera por las partes que han integrado esta diligencia, el tema relativo a la aplicación de los dos sistemas, a los requisitos que se exigen de cara a la privación de la libertad en uno y en otro. Pero para entendimiento de la decisión quiero destacar unos aspectos muy puntuales y pretender ser reiterativos. Y es que en términos generales en la Ley 600 de 2000, la definición de situación jurídica con imposición de una medida cautelar de naturaleza personal procede bajo unas finalidades concretas, cuáles son las de asegurar comparecencia, evitar continuación de actividad delictiva o de labores que puedan pretender ocultar, destruir, entorpecer el debido ejercicio de la administración de justicia o justamente la actividad probatoria. Destacar que la única medida aplicable en el marco del régimen de la Ley 600 de 2000 es la detención preventiva. Y solo por vía de sustitución, en unos casos muy específicos, esa detención puede ser sustituida por una en el lugar de domicilio. Precisar también que el estándar de convicción que se predica necesario y que se estima imprescindible para resolver situación jurídica con privación de la libertad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 356, se trata o exige de dos indicios graves de responsabilidad con base en pruebas legalmente establecidas en el proceso.
En ese estatuto procedimental, además, el momento para la definición de la situación jurídica está íntimamente ligada con la indagatoria en la medida en que su estudio lo realiza el mismo funcionario dentro de los 5 días siguientes a la indagatoria, y si no está privado de la libertad o la forma de vinculación fue diferente, como es la declaratoria de persona ausente, debe hacerse en un término de 10 días. Su estudio por demás, es decir, el estudio de la posibilidad de restringir ese derecho fundamental de cara a la definición de una situación jurídica bajo la égida de la Ley 600 de 2000, debe observar un factor objetivo en cuanto debe procederse por delitos que prevean una pena mínima con un quantum específico. Por su parte, en la Ley 906 de 2004 se exige para la imposición de la medida una solicitud elevada por parte de la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías que es un tercero imparcial, donde se hace previa evaluación de los argumentos y los elementos materiales probatorios que en ejercicio de contradicción pueden presentar todas y cada una de las partes que comparezcan al desarrollo de esa audiencia, dígase defensa, víctimas, apoderados judiciales de las mismas, e inclusive el Ministerio Público, por supuesto. Debe también decirse que ciertamente se estiman como unos parámetros similares las finalidades constitucionales por las cuales en un régimen y en otro se pueden imponer las medidas. En la Ley 906 también están previstas esas facultades de protección frente a riesgos de obstrucción a la justicia, peligro de continuidad de la actividad delictiva, que en este caso se asimila a peligro para la comunidad o la víctima, y asimismo evitar configuración de riesgos de fuga o no comparecencia. Adicionalmente, y es un aspecto que quiero destacar con gran importancia porque es un motivo medular en esta argumentación, la Ley 906 de 2000 establece en el artículo 307 un catálogo de medidas, dentro de las cuales se incorporan también, a diferencia de la Ley 600, medidas no privativas de la libertad, que pueden ser impuestas para garantizar las mismas finalidades constitucionales bajo un examen absoluto de razonabilidad, gradualidad, proporcionalidad, necesidad y urgencia. El trámite de la imposición de una medida cautelar en el marco de la Ley 906 de 2004, como bien se dijo, pero es preciso insistir en esto, tiene inicio por virtud de la solicitud de la Fiscalía ante el juez de control de garantías, quien determina su viabilidad con previa evaluación de los argumentos y los elementos materiales probatorios, es decir, la presentación no menos que de un escenario procesal en el cual es posible no solo rebatir las afirmaciones, sino presentar elementos materiales probatorios a partir de los cuales pueda cuestionarse la construcción de esa inferencia razonable de autoría o de las finalidades constitucionales que se predican necesarias o se alegren en ese escenario deban ser las que orienten la imposición de la medida de aseguramiento. Basta entonces hacer ese mínimo recorrido para identificar que entre uno y otro, es decir, entre la medida cautelar que tiene lugar con la definición de situación jurídica en Ley 600 y la imposición de medida de aseguramiento que tiene lugar en el marco de la audiencia preliminar ante un tercero imparcial en la Ley 906 de 2004, se refieren no menos que a los siguientes aspectos: oficiosidad o postulación, oportunidad, estándares de conocimiento o de convicción, escenario procesal, principios que orientan la decisión, regulación de criterios bajo los cuales puede estimarse configurada una finalidad constitucional, posibilidad de debate y controversia previa a la decisión y, en grado más importante, la intensidad en el grado de afectación del derecho fundamental a la libertad, atendida la previsión en la Ley 906 de un principio de afirmación de la libertad, desde el cual su restricción se muestra absolutamente excepcional. Desde ese panorama es que quiere destacar esta funcionaria judicial
equiparar o asemejar la medida cautelar que tiene lugar producto de la definición de situación jurídica a la imposición de una medida de aseguramiento con el cumplimiento y el plexo de esas garantías dispuestas en la ley de la ahora aplicable Ley 906 de 2004, no hace menos que desnaturalizar la estructura del proceso y afectar no menos que los principios de separación de funciones de investigación y juzgamiento y el principio acusatorio como cambios medulares y estructurales sobre los cuales se concibió que este sistema procesal ahora con tendencia acusatoria, ahora sí respondía de mejor manera a los estándares internacionales en materia de garantías judiciales. Sumado a lo anterior, quiere también precisar y hacer énfasis esta funcionaria judicial en lo siguiente: demandar que la medida de aseguramiento se defina bajo las formas propias del proceso concebido bajo la Ley 906 de 2004 ante un juez de control de garantías, pero sobre todo por virtud de una solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Es producto de la aplicación directa del texto constitucional. Aquí no puede olvidarse, no puede pretermitirse que es el mismo artículo 250, modificado justamente por el artículo 2 del Acto Legislativo 3 de 2002, el que concede exclusivamente a la Fiscalía en su calidad de titular de la acción penal la facultad de concurrir previa imputación ante el juez de control de garantías a solicitar justamente las medidas necesarias para la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Siendo así, en este caso particular también resulta de suma importancia tener en cuenta que justamente el delegado de la Fiscalía General de la Nación, doctor Gabriel Jaimes, al correrse traslado para que se pronunciara frente a la solicitud elevada por parte de la defensa, propugnó y solicitó la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Con todo, no quiere olvidarse de esta funcionaria que el juez de control de garantías está instituido no solo para la protección de los derechos del sindicado o indiciado, sino para la protección de los derechos de todas las partes, dentro de los cuales naturalmente se incorporan los de las víctimas, y que de cara a esos instrumentos internacionales, al texto constitucional y a lo que puede en términos generales entenderse como bloque de constitucionalidad, se cimentan sobre las bases de un acceso a la verdad, justicia y reparación. Tales derechos de las víctimas, se ha dicho, se ven conculcados de accederse a la pretensión de la defensa. No obstante, no puede perderse de vista que la pretensión de la defensa es la libertad, y que desde esa perspectiva, afirmar la vulneración de tales derechos a la verdad, justicia y reparación no puede estar ligada necesaria e inequívocamente a permitir y posibilitar la continuación de la restricción de ese derecho en forma preventiva. De otro lado, también quiero destacar esta funcionaria judicial, que si existen finalidades de protección, es decir, si se estima que hay riesgos que deban ser conjurados a partir de la imposición de una medida de aseguramiento, será por esas mismas facultades constitucionales atribuidas a la Fiscalía General de la Nación, quien, el que conoce el caso, deba entonces concurrir previo agotamiento de los requisitos dispuestos en la ley a hacer solicitud de tal tenor ante los jueces de control de garantías. Por todo lo expuesto y de conformidad con estas consideraciones, la decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez.
Para ese efecto, se expondrá que a través de la Secretaría de este despacho se libre la respectiva boleta de libertad y las comunicaciones a las autoridades competentes. De otro lado, como quiera que se prestó una caución a efecto de garantizar los compromisos que se derivaban de la sustitución de esa medida de detención preventiva que actualmente se cumple en el domicilio del doctor Álvaro Uribe Vélez, se dispondrá a través que a través del Centro de Servicios Judiciales se cumplan con las gestiones necesarias para la devolución de la misma. De esta decisión entonces quedan notificadas las partes en estrados y contra ella proceden los recursos de ley. Señor fiscal. Días sin recursos. Señora representante del Ministerio Público. Conforme, señora jueza, gracias. Señor defensor. Señoría, la defensa del ciudadano Uribe Vélez se encuentra totalmente de acuerdo con su decisión. Apoderado de víctimas, doctor Reinaldo Villalba. Su señoría, solicito de usted un tiempo para reunirme con los demás representantes de víctimas y sobre todo con mi poder dante para responder a su pregunta y continuar con la audiencia. Preguntaría cuánto tiempo necesitaríamos a las demás víctimas aquí presentes. Doctor, si gusta, inicialmente son las 9:57 de la mañana, pongamos un receso inicial de media hora. Si precisa usted de más tiempo, ustedes de más tiempo, me lo hacen saber y naturalmente así será. De acuerdo, señora. Señora juez, considero que... ¿Se fue la juez? Se fue. Ahí está. Señor. Lo escucho, doctor. No, considero, señora juez, que es un término que no garantiza nuestro ejercicio del debido, el derecho que tenemos al debido proceso. Es un término supremamente corto para entrar a tomar una decisión sobre toda la argumentación que usted dio. Ese es un término muy parecido al que ayer me dio, en el cual me dieron 45 minutos para revisar una indagatoria de 7 horas. Entonces yo considero, señora juez, en aras del garantismo y del equilibrio, que nos den un tiempo de 2 horas para poder tomar una decisión y preparar la refutación de todos los argumentos que usted dio. Doctor, en primer lugar creo que fue suficientemente clara en indicar que era un término inicial, que si requerían y precisaban de más tiempo, así podrían hacérmelo saber y naturalmente estaría dispuesta a concederlo. Desde esa perspectiva, doctor, entonces, inicialmente un término de media hora, si ustedes consideran requieren tiempo adicional o se pueden encontrar listos de cara a este término establecido por parte de esta funcionaria judicial, pues podremos reanudar y continuar esta audiencia en esos términos. Son las 9:59 minutos de la mañana. Jueza, perdón. ¿Cuál es el mecanismo que agotada la media hora para avisar y no tengamos que instalar toda la audiencia nuevamente? A través de la Secretaría del Despacho, si gusta, ya disponemos las medidas necesarias para que tenga una comunicación directa con usted y si gusta también. Si pasan un teléfono para estar en la comunicación, gracias. Claro, sí, cierto, no ha faltado. En esos términos entonces queda suspendida esta audiencia. Parece saber bien. Quedó suspendida, güey. Desde esa perspectiva, desde este extremo, plantearon entonces el apoderado de víctimas, doctor Reinaldo Villalba, y los doctores de esa actuación, el doctor Álvaro Uribe Vélez, justamente ostentaba una protección institucional derivada de su fuero como congresista. Desde esa perspectiva, desde este extremo, plantearon entonces el apoderado de víctimas, doctor Reinaldo Villalba, y los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Verdomo, que no era viable ni era admisible predicar la procedencia de la solicitud de libertad. Fue un asunto de amplia discusión en la audiencia que precede
sobre si la postulación que propugna por reivindicar esa libertad entrañaba o implicaba alguna solicitud de nulidad de lo actual. Y para precisar el problema jurídico que nos convoca a resolver y que me convoca a resolver en ejercicio de esta función constitucional, debo precisar, como lo hice en esa oportunidad, en primer lugar, que en el marco de la intervención presentada por parte de la defensa, que es en últimas la que delimita no solo el objeto de la diligencia, sino el objeto y el propósito de la decisión que se reclama del juez de control de garantías, jamás se hizo una postulación de ese tenor. Más allá, si eso pudiera entenderse como así se hizo, de manera explicada suficientemente en las intervenciones del apoderado de víctimas y de las posibles víctimas, debe dejarse claro que esta funcionaria judicial no cuestionará la decisión adoptada por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no revisará su fundamentación, su corrección, su legalidad, su validez, como quiera que ellas se presumen, y así debe defenderse de cara a que fueron emitidas y realizadas con plena observación y acatamiento de las formas previstas en esa ley adjetiva que era aplicable para el momento en el cual tuvo inicio la actuación, que era justamente la ley 600 de 2000. Pero de allí que, con el mayor de los respetos, puedo considerar y estimo que se trató de un desatino del representante de la Fiscalía General de la Nación, doctor Gabriel Jaimes, a prestarse a realizar o a presentar circunstancias a partir de las cuales, en su muy respetable criterio, la manera en cómo fue conducida la diligencia de indagatoria, en la cual tuvo participación el doctor Álvaro Uribe Vélez, podría representar de alguna forma una violación a sus garantías fundamentales y al debido proceso. Pues ello en últimas lo que hizo, como así se pudo constatar, fue de alguna manera reconducir o desviar el debate, desviar el aspecto central de decisión convocado y determinado, como se dice, por la solicitud de la defensa, a aspectos que sin duda no son de competencia de los jueces de control de garantías. Aclarado lo anterior, lo que debe establecerse y el problema jurídico que debe resolverse, realizadas esas previas precisiones de tanta importancia, le dijo Lambón al es fiscal lo siguiente: si resulta constitucional y legalmente admisible permanecer y hacer mantener una medida restrictiva de la libertad impuesta en un trámite previsto bajo la égida de la Ley 600 de 2000, cuando ahora se ha decidido el cambio de esa ley adjetiva. Una primera solución a este problema fue planteada de manera muy loable por parte del doctor Reinaldo Villalba en su condición de apoderado de víctimas, al traer a colación el tenor del artículo 138 del Código General del Proceso, el cual dispone lo siguiente: a tumbar la Constitución del 91 por ser una magia. Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Pero si se hubiera dictado sentencia, ésta se invalidará. La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y resulte afectada por esto. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla. Culmina la norma y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. Esta disposición, no sobra decir, en efecto podría tener aplicación por virtud de la cláusula o el principio de integración previsto en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, como quiera que allí se prevé que en aquellas materias que no estén expresamente reguladas en esa ley adjetiva o aquellas que les son complementarias, puede acudirse, dice el artículo 25, al Código de Procedimiento Civil, ahora integrado al Código General del Proceso.
Ello porque, en efecto, como bien destacaron algunas de las partes, si no todas, no existe una referencia legal en el marco de la Ley 906 de 2004 que permita establecer cómo deben realizarse esos procesos de adecuación, de armonización, cuando quiera que se cambia de sistema procesal, producto, en este caso, de la cesación del fuero institucional que ameritaba y justificaba, como se dijo en audiencias pasadas, la aplicación de una cláusula exceptiva para pervivir o hacer pervivir la vigencia de la Ley 600 de 2000. Valga notar, sin embargo, que apenas una interpretación sistemática, donde se puede advertir que este precepto se inscribe en el capítulo segundo del título cuarto del Código General del Proceso, referido al tema particular y concreto de las nulidades procesales, que bien se dijo, no fueron invocadas en esta audiencia y no fueron propósito de postulación en la presentación que se hizo por parte de la defensa, que se insiste es la que determina el objeto de la audiencia. Más allá de la absoluta claridad entonces sobre sobre que no estamos haciendo alusión, no se está realizando un aspecto atinente a la nulidad de lo actuado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, debe advertirse que esa disposición normativa está orientada a preservar lo actuado en aquellos casos en los cuales, pese al cambio de funcionario competente, se trate de un mismo trámite o resulten equiparables. De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal y en su sala de instrucción también ha previsto una vía de solución similar. En este caso ha establecido de manera pacífica que en aquellos cambios de sistema procesal, pero evaluando concretamente aquellos que tenían relación con el advenimiento de la condición foral y producto de esa la variación de la competencia implicaba necesariamente la adecuación al trámite de la Ley 906, ahora a la Ley 600, ha establecido, como bien destacó la representante del Ministerio Público, que el proceso debe seguirse en el estanco procesal equivalente. A ello hacen referencia las múltiples jurisprudencias que muy juiciosamente fueron traídas a colación por parte del representante de la Fiscalía General, doctor Gabriel Jaimes, quien citó y pueden reiterarse de manera muy mínima algunos radicados que resultan de importancia. Radicados 44732, 44845, 35059, 29851, 44853 y 48965, entre otros, todos los cuales predican un análisis de esas condiciones de variaciones del sistema y donde se ha establecido, y así se ha hecho por parte de la Corte Suprema de Justicia, la adecuación de un trámite, la armonización en el estanco procesal equivalente. Ahora, tratándose de sistemas sustancialmente disímiles o disonantes, uno inquisitivo mixto y uno con tendencia acusatoria, con diferencias absolutamente sustanciales detectadas principalmente respecto de los principios que le rigen, no puede discutirse que la aplicación de esa disposición legal invocada en la intervención del doctor Reinaldo Villalba y asimismo de ese precedente y esa línea traída a colación por parte del fiscal, están sometidas entonces a la posibilidad de equiparar lo actuado en la Corte Suprema de Justicia a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004. Concretamente entonces, debe establecerse si la diligencia de indagatoria y la definición de situación jurídica propias de la Ley 600 pueden equipararse, pueden identificarse o igualarse a la formulación de imputación y a la medida de aseguramiento que tienen lugar en el marco de la Ley 906 de 2004. Debe decir esta funcionaria judicial que se hizo especial énfasis en el análisis de este instituto por parte de quienes intervinieron en la audiencia, en la medida en que, en efecto, desde un argumento que puede denominarse de diseño procesal
de diseño constitucional de arquitectura procesal, no se concibe la existencia ni la validez de una medida de aseguramiento siempre que no esté precedida del acto formal de comunicación dirigido por parte de quien detenta la titularidad de la acción penal, que no es otra que la formulación de imputación más claramente. Se centró el debate en establecer cómo la imputación puede o no equipararse a ese acto de indagatoria, de la ley 600 de 2000, como quiera que sin imputación no puede existir medida de aseguramiento. Esa conclusión, de manera muy breve, se apoya en dos aspectos de carácter procesal que determinan la procedencia de la medida de aseguramiento, la restricción de ese derecho fundamental a la libertad, producto de la determinación que deba adoptar un juez de control de garantías en el marco de una audiencia preliminar. Y estos dos aspectos procesales mínimamente se refieren a criterios de legitimación o habilitación en la postulación y de oportunidad. En cuanto a la legitimación, valga mínimamente reiterar que el artículo 306 de la ley 906/2004 precisa que es la Fiscalía concebida ahora como parte quien, previa evaluación de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, puede concurrir ante el juez de control de garantías a solicitar la imposición de una medida de aseguramiento. Adicionalmente, y siempre que a ello no concurra el titular de la acción penal, podrán hacerlo también las víctimas o sus apoderados judiciales. Y en cuanto a la oportunidad, si bien no hay una disposición específica en el marco de la ley 906/2004 que la establezca, que permita identificar el momento procesal en el cual puede elevarse una petición de tal tenor, lo cierto es que esa certeza y esa convicción debe estar dada sin dificultad, tal y como lo resaltó la representante del Ministerio Público, desde el señalamiento expreso que se hace de la calidad del sujeto frente al cual puede recaer esa medida cautelar de naturaleza personal. Ello en atención a que el artículo 308 de la ley 906/2004 indica que se impondrá medida de aseguramiento cuando se pueda inferir de manera razonable que el imputado puede ser autor partícipe de los hechos que se investigan. De allí que entonces la formulación de imputación sea un presupuesto inequívoco de la medida de aseguramiento. Y este es el motivo, estas son las razones estructurales y jurídicas por las cuales debe entonces la solución de ese problema jurídico plantearse primero, como así lo hizo la defensa, sobre si puede establecerse equivalencia entre la indagatoria y la imputación. Fue sumamente nutrido el debate que presentaron los sujetos, las partes y los intervinientes en términos generales en el marco de la audiencia precedente en torno a este aspecto, ofreciendo visiones sumamente acertadas y correctas en punto de las similitudes y diferencias que se presentan frente a estos dos institutos. Considera de manera muy respetuosa esta funcionaria judicial que una orientación en la solución de este problema jurídico no puede estar única y exclusivamente dictada por la verificación sobre la existencia o bien de similitudes o bien de diferencias, como quiera que ese aspecto no resulta suficiente, y la razón es fundamental y es estricta. Y es que si fuera ese el único criterio posible de determinar los aspectos de equivalencia, valdría entonces exaltar bien las similitudes o bien las diferencias, justamente para propugnar posiciones completamente diferentes y contrarias. Debe entonces establecerse que es preciso acudir a criterios adicionales para poder identificar si esa equivalencia está dada o no. Y esos criterios, en consideración de esta funcionaria judicial, deben cimentarse sobre si estas diferencias tienen implicaciones o no en garantías constitucionales y en garantías legales propias de la ley 906 de 2004. Y la respuesta, sin más anticipación, es eminentemente positiva, pues tal y como fue destacado y destacado por la defensa,
por la Fiscalía General de la Nación y por la representación del Ministerio Público, se presentan entre la formulación de imputación y la indagatoria diferencias que tienen incidencia en esas garantías. No puede olvidarse en este punto mínimamente que la audiencia de formulación de imputación, o mejor el acto de formulación de imputación, tiene una connotación sumamente especial al punto de tratarse de un acto de comunicación promovido y solicitado exclusivamente por parte de quien ejerce la titularidad de la acción penal ante un juez de control de garantías en el marco de una audiencia preliminar concentrada, y siempre que la Fiscalía, previa evaluación de los requisitos de procedencia, de la recaudación de elementos materiales probatorios, evidencia física e información recaudada de manera legal, le permita o se permita ese juicio de construcción frente a una materialidad de la conducta o comportamientos contrarios a la ley penal, y adicionalmente estimar suficientemente construido un mínimo juicio de atribución a partir del cual pueda señalarse que esa persona frente a la cual se va a solicitar y se va a realizar la formulación de imputación puede ser autor o partícipe de esos hechos investigados. No resulta menos importante, por el contrario, resulta de gran relevancia indicar el escenario procesal y las formas propias que están dictadas para el cumplimiento de este acto procesal ante un juez de control de garantías que es un tercero absolutamente parcial, instituido, entre otras cosas, no solo como un simple árbitro regulador de las formas, sino justamente como un funcionario constitucional encargado de verificar la legalidad de ese acto de comunicación, dentro del cual se exige la presentación expresa, clara, y la relación de los hechos jurídicamente relevantes en una manera clara, sucinta, concreta, pero absolutamente entendible para la persona respecto de quien se dirige. Y ello no solo como derecho instituido en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004, sino como una exigencia de la cual se deriva en todo la posibilidad de optimizar el ejercicio de la defensa y de la contradicción. Sobre este aspecto quiero traer mínimamente a colación un pronunciamiento que considero importante, extendido por el máximo órgano constitucional en sentencia C-303 de 2003, al evaluar un cargo de inconstitucionalidad frente a una disposición relativa a la audiencia de formulación de imputación, en cuanto a que en criterio del demandante se consideraba que las expresiones de comunicación de los hechos entrañaban, por el contrario, una violación frente al derecho de defensa. Y allí la Corte Constitucional fue sumamente clara al precisar dos aspectos que considero importantes y por esa razón los traigo a colación. El primero de ellos es que la formulación de imputación es justamente el acto que posibilita la defensa en los procedimientos penales, por lo menos en dos sentidos. De una parte, porque el ejercicio de ese derecho solo es viable cuando se puede tener acceso claro y preciso a los hechos jurídicamente relevantes que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los cuales se está haciendo y sobre el cual se está cimentando un concreto juicio de atribución o de participación. Y de otro lado, porque justamente solo a partir del conocimiento de esos hechos puede desplegarse de manera plena e íntegra una defensa y un ejercicio de contradicción frente a lo que se conoce. Sobre este aspecto indica la Corte: no es posible defenderse frente a ataques indeterminados que no individualizan unos hechos concretos ni una acusación particular. Y desde esa perspectiva defiende el carácter absolutamente claro de la audiencia de formulación de imputación en punto de esa garantía de precisión de hechos jurídicamente relevantes, de acto de comunicación directamente dirigido a la persona vinculada al proceso penal para que pueda comprender los cargos. Y allí en esta sentencia también hace una claridad sumamente importante, y es que la previsión de la comunicación de los hechos así concebida, es decir, en la Ley 906 de 2004,
se adecúa y desarrolla de manera debida la exigencia prevista en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantía que está establecida para que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra. Alcance interpretativo de esta garantía judicial, que además ha sido debidamente desarrollada por el Comité de Derechos Humanos, en el sentido en que esa información es precisa para realizar y para materializar ese derecho de defensa. Con esto, en manera alguna, quiero decir que en la audiencia de indagatoria no se cumpla con esa misma garantía. Lo que quiero destacar es que existen ingentes y suficientes pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, donde justamente reivindican que a partir del cambio introducido a partir del acto legislativo, a través del cual se dispuso el diseño de un sistema procesal con tendencia acusatoria, se adecúa de mejor manera a los estándares internacionales de garantías judiciales. De otro lado, pues basta entonces, sin pretender reiterar estas suficientemente detalladas explicaciones que se hicieron en la audiencia pasada sobre las diferencias y similitudes entre la indagatoria y la formulación de imputación, quiero hacer énfasis especial en que estos presupuestos no son así realizados, en ese nivel realizados en la diligencia de indagatoria, la cual por demás es potestativa, puede ser pretermitida en aquellos casos en los cuales se reúnan los presupuestos para realizar una vinculación formal diferente, como sería a través de la declaratoria de una persona ausente. Ello además sumado a que se construye bajo una dinámica de preguntas y respuestas dirigidas por parte del funcionario instructor, donde se le permite además a la persona en indagación, y quien además puede